De todos los cultivos leñosos, seguramente en la vid, en la viña, es donde tenemos más dudas y especialmente en la viña de secano. Porque estas plantas, estas hierbas, no dejan de competir con nuestro cultivo comercial, con el que ganamos dinero. Por lo tanto, nos interesa a todos mejorar el suelo, capturar más carbono, generar biodiversidad, frenar la erosión, pero no nos interesa que haya mucha competencia y que nuestras producciones bajen, caigan en picado. Esto, como empresarios del campo, no nos lo podemos permitir, como mínimo a medio plazo. Hoy quiero hablaros de las cubiertas vegetales en la vid, en la viña, porque es de los cultivos donde hay más competencia, es de los cultivos donde hay más riesgo. Hay personas que nos dicen, no hay problema, tranquilos, dejad cubiertas vegetales, no pasa nada. Yo no me fiaría de esto. La verdad es que no es muy difícil, pero tenemos que tener algunas cosas claras. Y el riesgo está. Todas estas plantas ahora están secas, pero durante mucho tiempo están sacando recursos de nuestros viñedos, especialmente alimento, especialmente espacio, aire y especialmente, muy especialmente, agua. Y aquí es donde nos salen todas las dudas. ¿Qué nos pasa con estos años de sequía extrema? Esto es mi finca, esto es Canfón. Normalmente solían llover unos 500 milímetros al año, pero de eso hace tiempo. Estos últimos años hemos bajado a 300. Este año, desde enero hasta hoy, que estamos a medianos de agosto, ha llovido 120 milímetros, no más. Es muy poca agua. Por lo tanto, tenemos que ir con mucho cuidado con las cubiertas. En otros vídeos os contamos cómo gestionarlas, cómo trabajar con la desbrozadora, con el roller, con los animales. Hay muchas técnicas distintas, pero hoy, en este vídeo, simplemente quiero aportar mi experiencia después de todos estos años de trabajar con cubiertas vegetales en regadío, pero también en secano. Sé de muchos agricultores que dicen que esto no es posible. Sé de muchos agricultores que este año han empezado a trabajar con cubiertas vegetales porque están intentando aplicar estrategias regenerativas, porque la nueva PAC da un suplemento, premia a los agricultores que implanten cubiertas vegetales. Y sé de muchos agricultores que han tenido malas experiencias, incluso han tenido que labrar o han querido o han apostado por labrar para solucionar el problema de competencia del agua, cosa que nosotros no nos planteamos en nuestra finca. Básicamente, lo que pasa con las cubiertas vegetales es que cuando las empezamos a implantar, a sembrar o a dejar que crezcan, lo hacemos frente a un suelo muy pobre, un suelo que ha sido por lo general labrado durante muchos años. Y aquí sí hay un problema de competencia. El suelo, el sistema no está preparado aún para alimentar a las cepas, producir uva y para alimentar a las plantas de la cubierta vegetal. Ni para alimentar, ni para darles de beber. Llevamos un año muy seco, el año pasado llovió muy poco y este año muchísimo menos. En esta zona casi no nos ha llovido nada. Pero las cubiertas siguen ahí y las viñas siguen produciendo. Y aquí está la clave de todo esto. Como agricultores tenemos que asumir algo muy importante. Cuando empezamos con cubiertas vegetales, tenemos que empezar paralelamente un proceso de mejora del suelo. Y al principio habrá caída de producción. Y esto es así. Y quien diga lo contrario en climas bastante secos ya, porque ahora ya aquí podemos decir que estamos en un clima muy seco, pues yo no me lo termino de creer y tendría que verlo, ¿vale? Pero aún así estamos trabajando con cubiertas vegetales. Hay unos años en los que la producción puede y suele bajar un poco. Y esto hay que planificarlo, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero para mí no es una opción labrar el suelo, porque labrar el suelo es volver a empezar, es no pasar este peaje, es volver a empezar otra vez con este peaje, porque este peaje estará. Por lo tanto, tenemos que planificar que durante 1, 2, 3 años nuestras producciones pueden bajar, especialmente si coincidimos con un año tan seco como este. Pero en el fondo grabo este vídeo
como mensaje de optimismo, porque pasado este punto, pasado este bache, las cubiertas funcionan incluso en viñas sin riego, incluso con lluvias de 120 milímetros con lo que llevamos de año. Por lo tanto, una primera recomendación es tenemos que tener un poco de paciencia, y esto no es fácil, lo entiendo perfectamente, nos jugamos la vida, la comida, el dinero con todo esto, por eso se requiere una planificación y se requiere actuar de distintas formas, escoger una buena cubierta, sembrarla en el momento que toca, gestionarla de forma correcta y estar preparados porque si el año viene seco, pues nuestras brotaciones, como ha sido el caso, nuestras producciones se pueden ver afectadas. Pero vamos a ver esta viña de secano más en detalle. Esta es una viña bastante vieja, es una garnacha blanca, tiene muchos fallos. Durante muchos años aquí hemos tenido muchos problemas de enfermedades de madera y hemos perdido algunas cepas. Aún así, la cubierta, aunque ahora está seca, sigue presente. En esta viña llevamos unos 8 años con cubiertas vegetales. Hace 8 años que decidimos dejar de labrar el suelo. Y es verdad que los primeros años, pues la brotación se quedó un poco más corta, tuvimos menos producción. Pero este año, y es lo que quiero enseñaros, tenemos la brotación, el número de hojas y la producción, no solo la que ya habíamos tenido antes cuando labrábamos el suelo, sino aún mejor. Llevamos unos años con unas producciones muy buenas. Esto está a pocos días de su recolección. Aquí tenemos medias productivas de 7-8 mil kilos por hectárea. Y de hecho, es lo que vamos a conseguir este año, con tan poca agua. Porque después de todo este tiempo nuestro suelo se ha enriquecido con materia orgánica. Por lo tanto, podemos aprovechar más el agua, la poca agua que llueve. Tenemos aquí mucha materia orgánica en descomposición. Y esta es una de las claves. Si labramos, iremos atrás. Vamos a perder parte de la materia orgánica que hemos ganado. Y volvemos a empezar con el proceso. Aquí se ve estas uvas que además están muy sanas, tenemos pocos problemas fitosanitarios, como llueve poco tenemos pocos problemas de hongos y enfermedades, pero la verdad es que tampoco tenemos problemas ni de alopecia ni de otras enfermedades, otras plagas, porque tenemos mucha biodiversidad aquí. A esta viña no le podemos pedir más, porque ya cuando trabajábamos labrando ya tenía este aspecto. Por lo tanto, aquí un primer mensaje de optimismo. Pasando este bache, las cubiertas vegetales funcionan incluso en años donde prácticamente no llueve nada. Esta es otra viña que está al lado, en este caso Cabernet. Tenemos buena brotación. Tenemos la misma brotación que teníamos cuando trabajábamos labrando con agricultura convencional. Pero incluso os diré que desde que trabajamos con cubiertas vegetales y pasado este bache, tenemos más producción. Fijaos, con 120 milímetros este año, hay buena brotación. Estamos contentos con la producción, que podría ser mejor, siempre puede ser mejor. Pero esta viña no se ha parado, ¿no? Incluso con tan poca agua. Y este es el mensaje que os quiero transmitir. Es posible trabajar con cubiertas vegetales. Funciona trabajar con cubiertas vegetales. Con unas precipitaciones casi de un clima desértico. Hemos tirado la viña adelante. La viña ha ido adelante. De hecho, esta cantidad de uva, que para algunas zonas es poca, pero para nosotros es más que correcta, es más de la que teníamos
cuando trabajábamos el suelo, cuando trabajábamos sin cubiertas vegetales. Este cabernet está poco a poco cambiando de color. Aquí la cosecha la haremos en 1 mes y medio seguramente. Cabernet es de las variedades que llegan más tarde aquí en nuestra zona, en nuestra denominación. Y ahora las cubiertas están totalmente secas, pero siguen protegiendo el suelo. Siguen mejorando la temperatura del suelo, es más baja que en las zonas donde no hay cubierta vegetal. Si llueve un poco, que algún día lo hará, las plantas que están aquí van a rebrotar, se van a poner verdes, van a empezar a capturar carbono, a hacer la fotosíntesis. Y esto es otro ejemplo que quería compartir con vosotros. Esto es una viña en regadío, mismo clima, misma situación, mismos suelos, muy poca lluvia también. Pero aquí tenemos el sistema de riego enterrado, que es como llevar un paracaídas para años como este. Igualmente, no es lo mismo un riego que una lluvia. Y aquí podíamos haber tenido más brotación, seguramente más producción, pero esta viña tiene 4 años, tampoco le podemos pedir mucho más. Y realmente estamos satisfechos, encantados con la producción que tiene. Aquí subiremos la media de otros años. No hemos regado mucho, porque esto tampoco es un regadío, es un secano con soporte de agua. Pero realmente, aun la poca agua que le hemos echado, porque también tenemos restricciones de riego este año, para colmo, con el riego enterrado funciona muy bien y con poquita agua de soporte, pues tenemos una brotación correcta. También trabajando con las cubiertas vegetales. Y si funciona en secano, en riego, evidentemente también funciona. Aquí tuvimos poca brotación al principio, porque nosotros podamos muy tarde para reducir el riesgo de heladas. Y tuvimos muy poco crecimiento al llegar a la floración, que es un momento en que la planta empieza a pararse un poco. Pero la verdad es que se ha recuperado. Estamos encantados de cómo está yendo esto. También a pocos días de recoger. Y seguimos sin ninguna duda de que las cubiertas vegetales son una de las mejores herramientas que podemos utilizar, incluso en cultivos donde hay tanta competencia como es el caso de los viñedos. En resumen, trabajar con cubiertas vegetales no solo es posible, sino que es incluso mejor. Pero así como labrar no tiene que ser un dogma, las cubiertas vegetales tampoco. A veces es mejor empezar paso a paso, dejando cubierta en una fila sí, una fila no. Dejar pasar 2 o 3 años y cuando la fila de la cubierta está más regenerada y puede, con todo, implantar la otra fila. Hay muchas estrategias distintas. Y, insisto, pasar algún año complicado es normal y entiendo perfectamente todas las dudas que esto puede generar. Pero os aseguro que pasado este punto se puede trabajar, se trabaja perfectamente con cubiertas vegetales incluso en años tan secos. Y en ningún caso me plantearía volver atrás y volver a labrar estas viñas y estos suelos. Porque el carbono que he conseguido, que es lo que me ayuda a poder mantener estos crecimientos y producciones, no quiero perderlo para nada.